Doctor Quispe, ¿cómo está? Buenos días, un abrazo desde Tacna. Llegamos también a toda la región Moquegua. Le agradezco por estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo evalúa usted este tema de la restitución de la firma de Fujimori que fue sacada de la actual constitución en nuestro país, más allá de que se haya cambiado media constitución, y la intención ahora del fujimorismo de responderla, y en un parte del discurso de Rospigliosi como una forma de reconciliación, ¿no? Y para buscar encuentros en el país, que es la posición que ellos han utilizado desde su tribuna en el Congreso de la República y que ya aprobaron en primera votación, tengo entendido. Muy buenos días. Buenos días, señor Rondinel. Gracias por la oportunidad y saludos a todo su público, oyente y demás. Bueno, lo que ha aprobado el Congreso a pedido del señor Rospigliosi, usted sabe que el Congreso, por la fuerza de los votos, tiene esa capacidad, ya lo aprobó en primera instancia, pero si nos vamos a los antecedentes del caso, es una provocación a la gran mayoría que no comulga con el fujimorismo y sobre todo a aquellas personas que tenemos memoria, porque ¿por qué se le quitó la firma del señor Fujimori de la Constitución del 9-3? No fue porque fue vacado, no fue porque renunció por fax, no fue porque dio un golpe de Estado, y posteriormente se han seguido dando delitos por los cuales él ha sido cometido. Es prácticamente para mí decir como un grande delincuente, porque ha muerto, se le va a dar en su memoria algo que hizo en un determinado momento en su función como presidente de la República. Entonces yo creo que esto más bien es una forma de distorsionar la historia del país y más bien no hacer recordar a los jóvenes, al público en general, que el señor Fujimori se le retiró la firma porque por estas circunstancias que le acabo de decir, ¿no? Ahora, ¿cree usted de que estas acciones del fujimorismo, acompañadas de sus socios en el Parlamento, pueden llevar a cambiar la historia? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque usted le pregunta a muchos jóvenes, muchos están diciendo que el señor Fujimori fue uno de los más grandes presidentes del país o ha sido el presidente que derrotó al terrorismo, cuando no saben la verdad de la historia. Entonces, si eso es así, nosotros estamos viendo que la historia se va a cambiar y lógicamente esto va a ser puesto en los libros que finalmente llegan a los escolares tanto de primaria como de secundaria. O sea, digamos que ese mensaje de cambio de historia sí puede calar en los más jóvenes. Acabamos de ver que han sacado al señor Burga del Museo de la Memoria y la Reconciliación. Yo no creo que hubo una intención de cerrarlo, sería un escándalo incluso internacional, porque muchas veces cuenta esta institución con financiamiento internacional, pero si no, para colocar a alguien más al molde de la versión o de la historia que ellos quieren contar. Bueno, eso es cierto, ¿no? Todo no se da de casualidad y todo no se hace por gusto. Acá lo que vamos a ver, y lo que usted bien dice, señor Rondinel, es que se ha sacado al señor Burga del LUM y ahora lo que van a pretender hacer es poner al señor Fujimori o al grupo Colina quizás como un grupo encargado de eliminar terroristas, y por eso merece digamos, condecorados. Eso a mí me parece un total despropósito. Lo que está haciendo el señor Fernando Rospigliosi, el señor Muñante y demás bancadas es terrorismo dentro del Parlamento, porque no puede concebirse de otra forma que mientan de una manera tan cínica para engañar a la población y decir que con esto se va a llevar a la reconciliación. Al contrario, poner la firma de Fujimori nuevamente abre la herida de aquellas personas que han sufrido tanto torturas, violaciones, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales durante el conflicto armado interno desde el año 1980 al 2000. Y algo que en el Perú no ha cerrado, no ha cicatrizado esa herida, justamente porque no ha habido un tema de pedir perdón y no ha habido una ubicación o señalamiento de qué le pasó a los desaparecidos durante la época del terrorismo. Esto
no deja de que señalemos de que Sendero fue el gran asesino del conflicto que hubo en nuestro país y que el MRTA estuvo ahí también comprometido con acciones de terrorismo. Fueron grupos terroristas, cada uno en su magnitud. Sendero, el gran asesino, el MRTA que llevó adelante otro tipo de acciones. Pero el Estado no dejó de tener esa participación, donde también generó crímenes y generó atrocidades matando inocentes. Eso no debemos callarlo. Pero durante estos años, desde el ingreso de Toledo hasta la actualidad, no hemos podido cerrar esa herida. Es como que le echamos sal permanentemente a esa herida. Exactamente, ¿no? Y eso es bueno que se recuerde para el público, señor Rondinel, porque hay una corriente muy fuerte de opinión, de desinformación por parte de ciertos actores políticos, en el sentido de señalar, por ejemplo, de que la Comisión de la Verdad era una comisión de terroristas, de izquierdistas, de caviares, porque ya la palabra terrorista es igual que caviar. Sí, sí, sí. Pero esa desinformación, se lo digo, el propio informe de la CBR establece que el terrorismo en el país fue el más grande violador de los derechos humanos durante el conflicto armado interno. ¿Y qué nos decía el ministro de Defensa del Interior? Que el informe de la CBR decía que las Fuerzas Armadas, y eso es absolutamente falso, que no quieran leer todos los tomos del informe de la CBR, es otra cosa, pero el informe sí trae buenas recomendaciones que hasta la fecha no se dan, y cuando usted dice que el Estado de un tiempo a esta parte abre las heridas, lógicamente, mire qué estamos haciendo. Estamos considerando que los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, sacando una ley especial para militares, entraron en vigencia en el país a partir del año 2002, desconociendo los tratados internacionales. Estamos sacando leyes pro policías, pro militares, como que ya no va a haber detención preliminar ni prisión preventiva. O por ejemplo, le doy el dato, el primer caso que sería, y va a ser quizás el más escandaloso, que el gobierno ha dado en contubernio con el fujimorismo, porque el fujimorismo y el Congreso aprueban, y la señora Presidenta de la República lo promulga, es esta ley que es para nosotros con nombre propio. Aquellos militares que están siendo procesados y que tienen más de 80 años, inclusive algunos políticos corruptos también como Toledo, van a poder salir porque se ha modificado la ley de que aquellas personas que tienen más de 80 años pueden terminar de cumplir su condena, que es solo para condenados, cuando en realidad eso era solo para procesados, en su casa o a través de una comparecencia con restricciones. En el caso del periodismo, tanto se luchó 40 años por el caso Jaime Ayala Zulca, que el señor Alberto Rivero Valdavellano fue condenado a 18 años de pena privativa de libertad. Pues el señor tiene 83 años y ahora está pidiendo salir en base a esa ley del Congreso. Es decir, tanto se luchó para que se le condene, pero va a terminar sus días en su hogar. Y eso de verdad que es una, como usted dice, ¿no? Sal a la herida que está bien abierta, ¿no? Ahora, pero permíteme regresar para luego regresar a esto a los mayores de 80. ¿Cómo queda el Perú a nivel internacional al acordar, y quizás lo haga pronto en una segunda votación, restituir la firma de Fujimori en la Constitución? Porque al Perú le costó que el régimen de Fujimori salga el año 2000 porque quería perpetuarse en el poder en una ilegal reelección. Ya había dado un golpe en el 92, se había vuelto a elegir, quería una nueva elección el año 2000. La gente, la población se movilizó en la marcha de los 4 suyos y posteriormente a eso el video Curi Montesino reveló la corrupción que había dentro de ese régimen y Fujimori fugó. Costó tanto que Fujimori cometiera ese error de querer regresar a Perú haciendo escala en Chile para que la justicia internacional lo capturara, lo enviara, lo juzgaran un tribunal en nuestro país, lo metiera en la cárcel por los crímenes que cometió, asesinatos, corrupción dentro de su gobierno,
y Fujimori falleció. Tanto ha costado hacer todo eso que ha sido visto a nivel internacional y por la justicia internacional como un ejemplo de un país democrático que además se ha tomado un montón de presidentes en los últimos años y ha mantenido una estabilidad. Pero en el caso Fujimori, que ha sido visto a nivel internacional y no caían los Pinochet, no caían los otros, mientras a nivel internacional el Perú marcaba una pauta. ¿Cómo sería visto esto por la comunidad, por los países que realmente hacen respetar un sistema democrático y además un tema de derechos humanos? Mire, yo creo que el Perú tiene que entender que nuestros políticos actuales, este Congreso que no representa ni a sus propias familias, creo yo, lo que están buscando tanto el gobierno como el Congreso es salirnos del sistema interamericano. No le explican a la población qué significa salirnos del sistema interamericano, solamente hacen la campaña mediática de desinformación, de decir que el sistema interamericano, tanto la Comisión como la Corte, eran solamente para beneficiar a terroristas. Sí, terroristas que ya no existen, que ya no hay. Que ya no existen, pero siguen beneficiando a terroristas, dicen. Exacto, ¿no? Entonces, muchos casos en los cuales personas que tienen sus procesos que han terminado a nivel interno y no se han satisfecho con la justicia del Poder Judicial, han acudido al sistema interamericano en materia penal, civil, laboral, tributario, etcétera. Entonces, no es tan cierto de que nos vamos de la Corte y ya nos salimos del sistema para beneficiar al Estado peruano porque somos un ente, un Estado que nadie nos debe decir qué es lo que hay que hacer a nivel internacional. Entonces, yo creo que lo que está haciendo este gobierno junto con el Congreso es hacer el ridículo frente al sistema interamericano, y sobre todo decir que el Perú no se respetan los tratados y convenios internacionales y eso a la larga va a tener una consecuencia en el lado comercial, porque si un empresario, si un gobierno quiere apoyar al Estado peruano o quiere tratar con el Estado peruano, quiere hacer tratados de libre comercio, etcétera, va a pensarlo dos veces y va a decir, por si acaso, el Estado peruano no cumple con sus obligaciones. Yo creo que al final va a ser más que perjudicial para el Perú, ¿no? Esa ley que quiere sacar a los mayores de 80 de la cárcel, dirigida a violadores de derechos humanos, porque esa es la forma como están legislando para ex militares o ex violadores de derechos humanos en el país, específicamente no está dirigida a ellos, pero va a beneficiar a otros. O sea, todos aquellos que tienen 80 se van para su casa. Uno de ellos es Toledo, que está a punto de llegar a los 80, tendría unos años en Barbadillo y pediría su excarcelación, igual que otros que estuvieran hoy en la cárcel. Es lo que hace el Congreso, como hizo esta ley, para que no haya detenciones si no había flagrancia, para beneficiar al entorno de la presidenta de la República, metido en el tema Caliwarma, que es lo último que hemos visto, y ellos mismos, para que no los allanen y detengan, no a los parlamentarios que tienen inmunidad, sino a sus entornos, a sus asesores que están siendo detenidos por cometer crímenes y delitos, y terminan beneficiando a un montón de gente dentro de todo el espectro delincuencial en el país. Sí, definitivamente que la ley se aplica igual para todos, ¿no? En la anterior, en los de los mayores de 80 años, no solamente estamos hablando de expresidentes, estamos hablando, por ejemplo, del señor Toledo, de Vladimiro Montesinos, de la cúpula de Sendero Luminoso. No se han dado cuenta, entre comillas, pero lo que quieren es sacar a todos los políticos a como dé lugar. O sea, si Abimael estuviera vivo, pide excarcelación. Así es, imagínese usted. Tanto dicen que luchan contra el terrorismo que al final terminan beneficiando al terrorismo. Ya. La otra pregunta era referida, me dijo... A que ellos legislan básicamente para ellos, pero terminan beneficiando a un montón de delincuentes, como esa última norma de que no hay detención preliminar si no hay flagrancia. Exactamente, ¿no? Yo creo que... Caso asesor presidencial, ¿no?
es más que evidente que ya tiene, creo yo, más de 15 o 20 días desde que el Congreso le dio el proyecto de ley, ¿no? Le dio el proyecto de ley al Ejecutivo para que lo promulgue o formule sus observaciones, y mucha gente, lógicamente, que son expertos en derecho penal, a los cuales respeto, pero que su opinión está muy sesgada. Estoy hablando básicamente de Dino Carocordia, estoy hablando del señor Abanto, estoy hablando de otros abogados del mismo Nakazaki. Pero por ejemplo, si ahorita el fiscal encargado de investigar la red de prostitución en el Congreso de la República le va donde un juez y pide que haya allanamientos, incautación de equipos electrónicos y detención preliminar de una serie de personajes no congresistas, pero personas vinculadas a esa red, el juez le diría no, porque no hay flagrancia. Sí al allanamiento, sí llévate su computadora, su celular, pero no te lo puede llevar detenido 7 días o 5 días para luego pedir la prisión preventiva. No puedes hacerlo porque no está en flagrancia. Justo ahí va, ¿no? El punto de señalar lo que estaban opinando diversos abogados es para establecer muy claramente, señor Rondinel, que la prisión o detención preliminar, o otros le llaman prisión preliminar, es un elemento muy vital para la Fiscalía y para la propia policía. Les doy el ejemplo. No solamente esta ley, la señora Boluarte, junto con su ministro Santibáñez y el ministro de Justicia también, están mintiendo a la población, diciendo que van a hacer algunas observaciones en el último día, cuando tienen 15 días útiles para hacerlo, pero acá lo que se quiere es proteger a aquellas personas vinculadas, como su propio secretario, el vocero de la señora Boluarte, ¿no? Como algunos otros funcionarios públicos que finalmente no se puede hacer una detención preliminar porque si no hay flagrancia todavía sigue eliminado, pero eso también perjudica en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. ¿Por qué? Por ejemplo, policías que están haciendo trabajos de investigación, de inteligencia, en trata de personas, en narcotráfico, en otras organizaciones criminales, tienen ya mapeado todo y van a dar un golpe, y para dar el golpe necesitan una detención preliminar que el juez le autorice por 7 días. Eso no va a poder ser. ¿Y sabe lo que nos miente el señor Santibáñez? Nos dice que porque es falso que no se pueda haber detenciones por esta ley que todavía no se promulga. A eso está la prisión preventiva. Para que entienda su público, señor Rondinel, la prisión preventiva se pide cuando ya se formaliza la investigación preparatoria, cuando ya hay elementos suficientes que sirvan inclusive para condenar a la persona, ¿no? Pero se hace a través de una audiencias públicas que pueden demorar desde 2 días hasta 2 meses. Lo que vimos con Nicanor Boluarte, pues estaba en libertad. Exacto. Estaba en libertad, llevaron una detención preventiva, le dieron la detención y ya no está. No encontraste nada. Exacto, ¿no? Eso es lo que se quiere evitar con la detención, con no promulgar la ley de detención preliminar. Entonces, yo creo que acá lo que se busca es la impunidad, porque mientras llegue eso, hacer un procedimiento de prisión preventiva, es decirle al delincuente, no vamos a hablar de los de cuello y corbata, vamos a hablar del delincuente que está matando, que está extorsionando al país. Le está diciendo: toma tu notificación, te vamos a citar a una audiencia de prisión preventiva en tal fecha, tienes que venir con tu abogado y se van a desarrollar en diferentes... Si es una organización criminal de 10, esa prisión preventiva va a durar por lo menos unos 2 o 3 meses. Los señores se van del país. Yo acabo de hacer una entrevista a un coronel acá en Tacna sobre un asalto y con un plan cerco capturaron a 3 de 5. 3 están ahorita detenidos en flagrancia. 2 están fugados. Si a esos 2 los capturan, no los pueden retener más de 48 horas, se van. Así es. Se van, o sea, porque no fueron detenidos en flagrancia y porque esa ley no ha sido firmada, la derogatoria de esa ley no es firmada todavía por Dino Boluarte. Mientras quieren favorecer a unos ahí en Lima, en todo el país está pasando eso, que los otros salen en libertad.
Por supuesto que sí, ¿no? Esa es una figura que usted lo ha explicado perfectamente, donde inclusive en los casos de violación sexual que tantos están luchando, sobre todo en la zona de Amazonas, donde hay una gran cantidad de violencia sexual de parte de profesores hacia miembros de comunidades indígenas, tienen todos los elementos, pero lamentablemente no puede hacer una detención preliminar, y cuando ya están pidiendo una prisión preventiva porque ya han avanzado la investigación, le notifican a la persona y le devuelven la notificación diciendo: este señor ya no domicilia acá. Entonces se cayó la prisión preventiva y se perdió tanto tiempo de investigación hasta que se capture. Entonces es una situación bastante que el público tiene que entender, que el gobierno está, digamos, de la mano prácticamente con el Congreso para beneficiarse, pero al final terminan beneficiando a la delincuencia común. Mi compañero de policiales me corrige, me dice: si capturan a esos dos, los detienen 4 horas, los identifican y los sueltan. No 48. Hasta yo me quedé corto en el tiempo que lo cual los pueden tener retenidos, y los notificarán después y luego desaparecerán. Y eso está pasando en todo el país. Y permíteme hacerte otra consulta sobre otro tema. Ayer conversábamos acá en la radio sobre esto de cambiar la historia, ¿no? Y hay un militar, Rivero Lazo, ¿no? Que en las últimas horas las cuentas de Twitter de los fujimoristas, Marta Moyano, Rospigliosi y otros, han saludado que sale de la cárcel, la familia ha ido a recibirlo y todo. Y a la gente le queda la percepción al ver eso que un inocente está saliendo de la cárcel. No colocan la palabra inocente, yo le he estado revisando, pero como que se hizo justicia. ¿Justicia en qué? ¿Quién fue Rivero Lazo? Miren, para que se entienda, y esta es otra campaña que lamentablemente viene de Willax, Expreso, La Razón, y el señor Rospigliosi junto con los ex militares que ahora están siendo congresistas como Montoya, Cueto y demás. Es bien claro, el señor Rivero Lazo fue, Juan Rivero Lazo fue en el tiempo de Fujimori jefe de la DINTE, Dirección de Inteligencia, entonces del Ejército. Este señor ha sido condenado por la justicia, y él mismo lo dijo en la primera entrevista que le dio a Canal N. Dijo, se peleó inclusive con su hija porque su hija hablaba de que él es un inocente, injustamente estaba detenido. Él dijo: he cumplido mi pena, y si ha cumplido su pena es una persona que ha delinquido, por tanto no se puede hacer alabanzas o loas de una persona que ha delinquido. Es una persona que ha tenido un poder muy fuerte dentro del fujimorismo, perdón, dentro del ejército para hacia Fujimori y Montesinos. Ya dentro de la sentencia que le condenaron a él a 25 años por los casos Barrios Altos y La Cantuta, se determinó que hay responsabilidad penal no solamente por que él emitió y firmó los cambios al sistema de inteligencia en ese año, sino también que fue delatado por miembros del propio Grupo Colina que se acogieron a la colaboración eficaz. Entonces, si hay documentos, si hay testificales, si hay colaboradores eficaces, es lógico que es una persona que ha delinquido, y en ese contexto el Poder Judicial en 2 instancias le ha condenado y ha ratificado su condena. Lo que sí hay que llamar la atención, señor Rondinel, es la posición del Tribunal Constitucional, que desde la época del señor Blume Fortini viene cambiando lo que es la jurisprudencia del propio tribunal. El propio tribunal no tiene la capacidad para liberar a alguien, para decir que criticar las resoluciones judiciales, sino para ver si están debidamente motivadas o no. Y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional era: si ha habido una indebida motivación, lógicamente que se tiene que hacer un nuevo juicio. Pero ahora lo que hacen los tribunos es criticar el criterio de conciencia de los magistrados, y no les importa si son supremos, son de segunda instancia, son de primera instancia, sino lo que ellos quieren es favorecer a cierta persona, como lo han hecho con el señor Rivero Lazo, que prácticamente ahora lo están endiosando, ¿no?
para cerrar, la fiscal de la Nación se va a ese Tribunal Constitucional que usted menciona para pedir que sean declaradas inconstitucionales leyes dadas por el Congreso. La 32107, que es la que indica que los crímenes de lesa, que son considerados de lesa humanidad, ya no sean considerados de lesa humanidad cometidos entre los 80 y 90, porque según el Congreso no habíamos firmado ciertos convenios o pactos internacionales, y algunos fiscales y jueces continúan aún aplicando, pero la fiscal de la Nación se va al Tribunal Constitucional para pedir que esa ley sea declarada inconstitucional. Y también la 32130, que le quita la capacidad a la Fiscalía de ser la cabeza de la investigación y se la da a la Policía Nacional. ¿Qué futuro pueden correr en el Tribunal Constitucional estas normas? Es un arma de doble filo, señor Rondinel, porque si esto se da y lo resuelve el Tribunal Constitucional antes de que Dina Boluarte termine su mandato, como ella dice, el 2026, con aquiescencia o con coordinación o contubernio con el Congreso, el Tribunal Constitucional lo que va a hacer, justamente en la sentencia del señor Rivero Lasso, en uno de los fundamentos, ya adelantó algo diciendo que el Perú ha ratificado tal convenio internacional de crímenes de lesa humanidad a partir del año 2002. Entonces ya no está diciendo, si bien es cierto, en el fondo eso no era lo que tenía que resolver sobre el señor Rivero Lasso, pero ya está dando su punto de vista cómo es que va a resolver por ese lado. Sin embargo, yo creo que en esas dos figuras, con este mismo Tribunal Constitucional, en esos dos demandas de inconstitucionalidad que ha presentado la señora Delia Espinosa, lamentablemente vamos a tener un gran revés y se va a reafirmar y debilitar la Fiscalía, porque le van a dar nuevamente el poder a la policía y le van a ratificar eso, y los casos de derechos humanos, como se dice coloquialmente, van a tener que aquellas personas que luchan por justicia durante más de 40 años simplemente resignarse a agachar la cabeza y retirarse sin nada de justicia a sus domicilios. Eso para mí es muy lamentable que se esté dando en un país que hasta ahora somos parte del sistema contencioso administrativo de la Corte Interamericana, y debemos todos los jueces y cualquier funcionario público observar y sobre todo aceptar la sentencia del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, lo que se quiere acá es salirnos para hacer del Tribunal Constitucional el poder máximo en el país, donde justicia no van a encontrar los ciudadanos. Doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy. A usted la gracia, señor Onine. Buenos días. Muchas gracias.